La poesía española en el barroco. El barroco es un fenómeno europeo que en España corresponde a los reinados de Felipe III y Felipe IV, y que durará hasta el siglo XVIII. Se trata, seguramente, del período más prolífico y floreciente de las artes en España, conocido como el Siglo de Oro. Literatura, pintura y especialmente la poesía marcaron el cénit de la cultura clásica española en el siglo XVII, que alumbró a algunos de los más grandes artistas que ha dado nuestro país. Entre ellos, los pintores José de Ribera o Diego de Velázquez, o el compositor Gaspar Sanz, de quien estás escuchando un pasacalle de su famosa obra Instrucción de música sobre la guitarra española. El acelerado ocaso económico de España, que empezó a finales del siglo XVI, coincidió hasta la mitad del siglo posterior con una extraordinaria floración de las artes, especialmente de la poesía. El alarde de ingenio mostrado por escritores españoles, prosistas, poetas y dramaturgos como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Luis de Góngora, Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo, no guarda parangón con el de ninguna otra lengua. El tema central de ese largo periodo es el contraste entre el realismo y el idealismo, como en el Quijote o en la pintura del siglo XVII. Estará igualmente impregnado de un tono melancólico y desengañado que llevará a los poetas a cantar las ruinas, la caducidad y brevedad de la existencia, o a concebirla, como hará Calderón, recogiendo una inquietud filosófica de la época apenas como un sueño. En lo formal, se tiende a huir de lo natural y espontáneo, prefiriendo lo artificioso. El lenguaje del barroquismo se resuelve esencialmente en dos formas: culteranismo y conceptismo. El primero es la culminación de los elementos externos de la poesía renacentista, con un gusto especial por la dificultad en el estilo, el uso de latinismos, tanto léxicos como sintácticos, y alegorías eruditas, metáforas audaces y originales, perífrasis y demás recursos estilísticos. Su máximo representante fue, sin duda, Luis de Góngora. El conceptismo, en cambio, aspira a sugerir un significado profundo con un lenguaje conciso y sencillo, sin manierismos. Gracián, teorizador del conceptismo o culto de la agudeza, lo resumirá en la famosa máxima: lo bueno, si breve, dos veces bueno. O más sobran quintas esencias que fárragos. La intención última de estos poetas, cuyo máximo adalid fue Quevedo, irá a afirmar al mismo tiempo la semejanza y la diferencia, mostrando el ingenio de una analogía inesperada. El artífice de la reforma poética del barroco fue don Luis de Góngora y Argote, nacido en Córdoba en 1561. Después de estudiar en Salamanca, se ordenó sacerdote. En 1617 fue nombrado capellán de Felipe III y se trasladó a Madrid, donde vivió casi hasta su muerte. Góngora es autor de deliciosos romances y letrillas, algunos irónicos y burlescos, y otros de hondo calado existencial, como la bellísima décima que empieza diciendo: si quiero por las estrellas saber tiempo dónde estás, miro que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. Se cuenta que Góngora solía decir: deseo hacer algo, no para los muchos, expresando así su anhelo, que sentía como una vocación, de escribir poesía para unos pocos. El lenguaje de Góngora es audaz, acumulando neologismos y utilizando multitud de figuras retóricas. Pero también cuidará exquisitamente la musicalidad del verso, su luz interior, colocando las palabras más bellas donde el ritmo alcanza mayor intensidad. El estilo culterano desarrollado por Góngora llegó a ser una fuerza dominante en la poesía del momento, y él mismo se convirtió en objeto principal de sus detractores. Especialmente conocidos son los sonetos burlescos, repletos de juicios severos, que le dedicaron Lope de Vega o Quevedo, este cíclope no siciliano le llamaron, aunque el primero de ellos terminó acercándose a las tesis estéticas del gran poeta cordobés. Lo cierto es que su búsqueda de la perfección formal y su anhelo estético le llevaron a afirmar: el mayor fiscal de mis obras soy yo.
Don Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en 1580. Epígono del conceptismo barroco, Quevedo se encuentra, seguramente, entre los grandes genios poéticos de todos los tiempos, y es uno de los más hondos poetas metafísicos de nuestra literatura. La desilusión y la melancolía barrocas alcanzan en sus versos la máxima representación. Son famosos y bellísimos los sonetos que empiezan: «Huye sin percibirse lento el día, como de entre mis manos te resbalas», y el conocido «Miré los muros de la patria mía». Polemista y mordaz, especialmente en sus ataques a la poesía de Góngora, tiene también en su obra una abundante representación la poesía de tipo satírico y político, como la célebre epístola dirigida al conde duque de Olivares, además de numerosas letrillas y sonetos. Son además típicamente quevedianos los poemas burlescos, o tratados en forma hiperbólica, como el conocido soneto «Érase un hombre a una nariz pegado». El tercero de nuestros grandes poetas, don Lope Félix de Vega, nacido igualmente en Madrid en 1562, y de familia humilde, fue uno de los más grandes dramaturgos de la literatura universal, y gozó en vida de una fama extraordinaria. Cultivó también la poesía lírica, con un estilo afectuoso y cercano, lleno de cordialidad, pues el verso le servía a Lope para expresar sus más íntimos sentimientos. Sonetista excepcional, escribió además deliciosos romances y endechas llenos de perfección, como los incluidos en La Dorotea, que empiezan con versos como «Pobre barquilla mía, ir y quedarse y con quedar partirse», o «A mis soledades voy, de mis soledades vengo».